La exestrella de los San Francisco 49º Oden Smith, uno de los pasadores más dominantes de su generación, falleció trágicamente el 13 de junio de 2026, a la edad de 36 años. Aunque las circunstancias que rodean su muerte siguen siendo inciertas y no se ha divulgado ninguna causa oficial, nuevos testimonios y reacciones emocionales de quienes lo conocieron han reavivado la conversación sobre el hombre detrás de los titulares. Mientras la comunidad de la NFL sigue de luto por su pérdida, varios exjugadores han roto su silencio, decididos a aclarar el legado de Smith. Sus palabras pintan un cuadro mucho más complejo, uno que ha sorprendido a los aficionados de todo el mundo del fútbol y está cambiando la forma en que muchos recuerdan al ex All-Pro. El exjugador de línea defensiva de la NFL, Oden Smith, murió el sábado en el área de la Bahía. Tenía 36 años. Sin advertencia, sin enfermedad conocida, simplemente se fue. Y en el momento en que se dio la noticia, golpeó al mundo del fútbol como un tren de carga. La inesperada noticia provocó reacciones desconsoladas de jugadores de la NFL, aficionados y medios de comunicación en las redes sociales, con muchos compartiendo sus recuerdos favoritos de la exestrella. La gente no solo estaba de luto por un jugador de fútbol, estaban de luto por lo que sentían como asuntos pendientes. Un hombre que, según muchos, finalmente había comenzado a poner su vida en orden de verdad. Los 49º confirmaron la noticia en un comunicado emitido tarde el sábado por la noche, diciendo: "Estamos devastados por el repentino y trágico fallecimiento de Oden Smith". Esa palabra devastados no era un discurso de relaciones públicas, era real. Esta era una franquicia que lo había visto llegar como el sueño de un adolescente de lo que un pasador podría ser y ahora lo había visto dejar el mundo a los 36 sin explicación. En su declaración, los 49º dijeron que el innegable talento de Aldon y su pura dominación en el campo estaban a la vista desde el momento en que se unió a nuestra organización, habiendo registrado una de las mejores temporadas de novato que la Liga Nacional de Fútbol Americano ha visto. Fueron más allá. Dijeron que más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que iluminaba cada habitación en la que entraba. Ese es el tipo de línea que se queda, no el récord de sacks, la sonrisa. Poco después del anuncio de los 49º, los Las Vegas Raiders también lamentaron la muerte de Smith. Los Raiders emitieron su propia declaración y eso también dijo algo. Porque el tiempo de Smith en Oakland fue caótico y doloroso, y aún así, ellos todavía sintieron la pérdida lo suficientemente personal como para decir algo públicamente. 3 franquicias, 3 grupos de aficionados, una ausencia repentina. Los 49º publicaron su tributo en las redes sociales y la respuesta de la comunidad futbolística fue inmediata. Una voz tras otra simplemente diciendo que estaban devastados al escuchar la noticia. Nick Wagener de ESPN, un reportero de larga trayectoria que cubría a los 49º y había seguido la carrera de Smith desde la universidad hasta los profesionales, fue una de las primeras voces en salir. Escribió que, como exalumno de Missouri, no había jugador más divertido de ver en negro y dorado que Oden Smith. Y luego, de alguna manera, por tan dominante que fue como Tigre, fue aún mejor cuando llegó a la NFL y a los 49º. Terminó con una oración por la familia. Marcus Mosher, un analista de la NFL que había seguido de cerca la trayectoria de Smith, lo expresó de manera simple y sin rodeos. Escribió que Smith fue realmente bueno para los Cowboys en 2020 y que había estado fuera del fútbol durante varios años antes de que lo firmaran. Me encantaba verlo jugar. Escribió. Simplemente un jugador increíble. Simplemente demasiado triste. Una cuenta de aficionados de los 49º fue aún más directa. Hoy perdimos una leyenda en él. Es jugador de los 49º, Oden Smith. Sin rodeos. Sin asteriscos. Una leyenda. El periodista deportivo Jacob Enfonde, quien había hablado con Smith en 2024 sobre su vida después del fútbol,
Dijo que parecía estar en un gran lugar y estaba mentoreando a los novatos de la NFL en su adaptación a la liga. Ese detalle impactó de manera diferente porque el último capítulo de la historia de Oden Smith no fue un caos. Era propósito. Aunque Smith luchó con problemas fuera del campo a lo largo de su carrera, varias personas compartieron cómo se había convertido en un mentor para los jóvenes jugadores en los últimos años. Eso es lo que hizo que el sábado fuera tan desgarrador. Esta no era la historia de un hombre que aún estaba en caída libre. Esta era la historia de un hombre que había vuelto a levantarse. Arriba y ya se había ido de todos modos. Y para entender por qué el dolor fue tan intenso, tienes que entender lo que él era. No solo los números, no solo la posición en el draft. Tienes que entender cómo se sentía ver a Oden Smith jugar al fútbol a toda velocidad. Porque no había nada en la NFL que se le pareciera. Seleccionado en 7º lugar en general por los 49º en el draft de la NFL de 2011 procedente de Missouri. El linebacker rápidamente se destacó como uno de los cazadores de mariscales de campo más temidos del fútbol. La comparación al salir de la universidad fue de Marcus Ware. Se le consideraba un prospecto muy prometedor y se le comparaba directamente con Ware al salir de la universidad. Esa no es una comparación casual. Ese es un nombre de salón de la fama que se le está lanzando a un chico antes de que haya jugado un solo snap profesional. San Francisco apretó el gatillo en la 7ª selección. Y a las pocas semanas de ese primer campo de entrenamiento, era obvio que no habían cometido un error. Como novato, Smith irrumpió en la escena con 14 capturas y 27 golpes al mariscal de campo. En su camino a terminar segundo en la votación del novato defensivo del año. 14 capturas como novato. Deja que eso se asiente por un segundo. La mayoría de los cazadores de mariscal de campo veteranos no alcanzan 14 en una temporada. Aldon lo hizo en su primer año saliendo de un campus universitario, aún aprendiendo los esquemas ofensivos de la NFL, aún descubriendo la velocidad del juego profesional. Esos 14 sacks fueron la segunda cifra más alta registrada por un novato en la NFL. La 7ª selección general en 2011, Smith tuvo 33.5 capturas en sus primeros 32 juegos de la temporada regular. 33,5 sacks en 32 juegos. Eso es básicamente una captura por juego en 2 temporadas completas. Un ritmo que nunca ha sido igualado en la historia de la NFL. Registró la mayor cantidad de sacks de cualquier jugador en sus primeros 2 años en la NFL. No el más para un linebacker, no el más para un novato. El más de cualquiera en toda la liga, punto. Luego llegó 2012, su segundo año, el año en que pasó de ser prometedor a algo completamente diferente. Registró 19.5 capturas y 29 golpes al mariscal de campo mientras obtenía honores de Pro Bowl y All-Pro. Esos 19.5 sacks siguen siendo un récord de franquicia de los 49º para una sola temporada, una franquicia que ha existido desde 1946. A través de Joe Montana, a través de Jerry Rice, a través de Patrick Willis y Ronnie Lott, nadie en la historia de los 49º ha tenido un total de sacks en una sola temporada que se acerque a lo que Oden Smith logró en 2012. Ese récord todavía le pertenece hoy. Empezó el Super Bowl 47 con los 49º ese mismo año. Ir al juego más grande del fútbol y actuar en el escenario más grande, todo antes de cumplir 24 años. Los 49ers eran una de las defensas más temidas de la liga, y en el centro de ese miedo estaba este joven de 23 años de Missouri que se movía con una rapidez para la que los linieros ofensivos simplemente no estaban preparados. En pocas palabras, muchos creían que el nombre de Oden Smith estaba destinado a Canton, Ohio, el hogar del Salón de la Fama del fútbol americano. No era un deseo, era una evaluación honesta de una trayectoria. Si trazabas un gráfico de hacia donde se dirigía a los 23 años, el Salón de la Fama era el destino obvio. Los números no eran solo buenos, eran históricos, eran sin precedentes.
Eran el tipo de números que hacen que te retiren la camiseta y te hagan un busto de bronce. La noticia de la muerte de Smith ha conmocionado a la comunidad del fútbol, particularmente entre los aficionados de los 49ers, quienes recuerdan su pico dominante y el papel crucial que desempeñó en una de las eras más exitosas de la franquicia en el siglo XXI. Esa era, la era de Jim Harbaugh, los juegos de campeonato de la NFC, la carrera hacia el Super Bowl, se recuerda como uno de los grandes periodos en la historia reciente de la NFL, y Oden Smith estaba justo en medio de todo eso, persiguiendo mariscales de campo como si le debieran dinero. Pero aquí es donde la historia da un giro porque lo mismo que lo hacía tan explosivo, ese filo, esa intensidad, ese fuego, parecía estar ardiendo en otra parte de su vida también. El rápido ascenso de Smith a la fama en la NFL se vio ralentizado por una serie de problemas fuera del campo. 9 de enero de 2010 años. Ese número no encaja junto a 19.5 capturas, selecciones al Pro Bowl y comienzos en el Super Bowl. Y aún así, ahí está, la sombra corriendo paralela a cada video destacado. Empezó en 2012, la misma temporada en la que estaba reescribiendo el récord de capturas de la franquicia. Eso incluyó un arresto bajo sospecha de conducir bajo la influencia en Miami en 2012, otro en el mismo cargo en San José en 2013, en el que estrelló su coche contra un árbol. Estaba en la cúspide absoluta de su poder en el campo, y al mismo tiempo desmoronándose fuera de él. También se perdió 5 partidos en 2013 después de ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación. Entonces, incluso en medio del caos, hubo momentos en los que buscó la salida, en los que intentó salir de eso. La estancia en rehabilitación te mostró a un tipo que no era ajeno a lo que le estaba pasando. Lo sabía, simplemente no podía aferrarse a la solución. Luego llegó 2014. Smith recibió una suspensión de 9 partidos por parte de la NFL por violaciones de la política de conducta personal y la política de abuso de sustancias de la liga. 9 partidos perdidos, así de fácil. Un tercio de una temporada desapareció, no por una lesión, no por un intercambio, sino por decisiones tomadas lejos del campo de fútbol. Aunque no se presentaron cargos, ese incidente envió un escalofrío por el mundo del fútbol porque ya no era solo el patrón de DUI. Se estaba volviendo más extraño, más errático y más peligroso. No solo para él, sino para las personas a su alrededor. En el primer día libre de entrenamiento de los 49ers, ese fue el día del que los 49ers no pudieron recuperarse. Los 49ers decidieron que ya era suficiente, y liberaron a Smith tras su quinto arresto en 3 años. Lo habían apoyado durante la rehabilitación, las suspensiones, el incidente en el aeropuerto, pero hay un límite que toda organización eventualmente alcanza y este fue el suyo. En su declaración, los 49ers dijeron, esta organización ha intentado con mucho esfuerzo ayudar a Aldon a luchar contra sus problemas. Aunque ya no es miembro de este equipo, nuestro apoyo y preocupación por él continuarán. Podías escuchar el agotamiento en esas palabras. Y el genuino cuidado que subyace bajo el agotamiento. Smith firmó con los Raiders en septiembre de 2015, pero la liga lo suspendió por un año en noviembre de 2015 por violar nuevamente la política de abuso de sustancias de la liga. Una de las historias más vívidas en torno a esa suspensión ni siquiera era sobre Smith directamente, sino sobre el entrenador de los Raiders, Jack Del Rio, luchando públicamente contra una regla de la NFL. El entrenador de los Raiders, Jack Del Rio, se convirtió en un crítico vocal de una política de la liga que prohibía a los equipos tener contacto directo con los jugadores suspendidos. Del Rio estaba tratando de comunicarse con su jugador y la liga decía que no podía. Los Raiders querían guiarlo a través de eso. El sistema no se los permitía. En medio de las suspensiones que lo mantuvieron fuera del fútbol desde 2016 hasta 2019, 4 años completos, el deporte siguió adelante sin él. Otros cazamariscales se elevaron.
Los récords que se perseguían quedaron congelados en el tiempo y Oden Smith estaba en algún lugar fuera de la liga viviendo con todo lo que había puesto en marcha. 4 años en la cúspide de lo que debería haber sido una carrera en el Salón de la Fama. Smith fue readmitido condicionalmente por la NFL en mayo de 2020. Después de esos 4 años en el desierto, los Dallas Cowboys atendieron la llamada que nadie esperaba que atendieran y firmaron a un hombre que no había jugado al fútbol profesional desde 2015. La mayoría de la gente pensaba que ese barco ya había zarpado hace mucho tiempo. Dallas pensó de manera diferente y lo que sucedió a continuación fue una de las cosas más notables en la memoria reciente de la NFL. Apareció por última vez en un juego de la NFL durante la temporada 2020, ganando consideración como jugador de regreso del año después de registrar 5 sacks para Dallas. 5 sacks, después de 4 años fuera, después de los arrestos y las suspensiones y los años viendo cómo su carrera se disolvía en cámara lenta, regresó y produjo. Tenía casi 31 años y estaba llegando a los mariscales de campo de nuevo. Las personas que lo habían descartado por completo de repente estaban reescribiendo sus evaluaciones. Smith luego pasó tiempo con los Oakland Raiders y los Dallas Cowboys antes de hacer un breve regreso a la NFL en 2020. Apareció por última vez en un juego de la NFL durante esa temporada, ganando consideración como jugador del año en regreso tras registrar 5 capturas para Dallas. Ese tipo de historia no ocurre a menudo. Un atleta desaparece durante medio decenio, reaparece y tiene un impacto estadístico inmediato en el más alto nivel del deporte. Sugería que, sea cual sea el demonio que lo había desviado, el don físico seguía ahí. Smith intentó un regreso más con los Seattle Seahawks en 2021, pero fue arrestado por un cargo de agresión de segundo grado en Luisiana poco después de firmar con Seattle. Los Seahawks lo cortaron antes de que comenzara la temporada de la NFL de 2021. Los Seattle Seahawks liberaron al exestrella de los cazamariscales Oden Smith y eso fue todo para su carrera como jugador. 5 capturas en un regreso a la temporada fue el capítulo final del fútbol, pero algo cambió después de eso. Algo real. Después de su carrera en la NFL, Smith trabajó como mentor de novatos para equipos, incluyendo a los Las Vegas Raiders y los Jacksonville Jaguars. Regresó a la liga no como un jugador persiguiendo un contrato más, sino como un recurso para los jóvenes que intentan navegar las mismas aguas en las que él casi se ahoga. El nombre de Oden Smith podría provocar muchas reacciones diferentes entre los aficionados de la NFL. Podrías mostrarle a una persona la temporada de 19 capturas y sacudiría la cabeza con incredulidad ante el talento. Podrías mostrarle el historial de arrestos a otro, y ellos negarían con la cabeza por una razón diferente. Pero la versión de él trabajando con novatos en 2024, esa impactó de manera diferente a cualquiera de las otras dos. Apareciendo en el podcast All Facts, No Breaks de Keyshawn Johnson en junio de 2024, Smith le dijo a Johnson que esperaba que su viaje pudiera ser una historia de advertencia para los jóvenes jugadores que intentan abrirse camino. El mismo Keyshawn Johnson, una elección de primera ronda que entendía el peso de la expectativa, le dio esa plataforma. Smith lo usó no para quejarse o para revivir viejas heridas, sino para ayudar. Estoy agradecido por mi viaje hasta ahora por el lugar en el que me encuentro ahora, le dijo Smith a Johnson. Eso no es algo que un hombre dice si todavía está roto. Gratitud por un viaje que incluyó 10 arrestos, 4 años perdidos y una carrera truncada en lo que debería haber sido su punto culminante. Ese es el lenguaje de alguien que ha hecho el trabajo, que realmente ha mirado lo que sucedió y ha hecho las paces con ello. Esas palabras resuenan de manera diferente ahora. Excompañeros de Missouri, aficionados de los 49º y jugadores de la NFL publicaron tributos, recordando tanto su dominio en el campo como la calidez que mostraba a menudo. Esa combinación, la dominancia y la calidez, es lo que hace que el duelo sea tan complejo. Porque esta no era una historia limpia, y nadie pretendía que lo fuera. Pero era una historia humana, y el mundo del fútbol lo sabía.
Los aficionados y los medios que lo recordaban de sus años con los 49º recordaron a la gente los hitos. Campeón de la NFC en 2012, All-Pro de primer equipo y Pro Bowler, líder en sacks de la NFC con 19.5, un récord de temporada única de los 49º. Esos credenciales pertenecen a una lista muy corta de jugadores en la historia de esa franquicia. Un aficionado lo expresó claramente en las redes sociales. 2011 a 12 Oden Smith es uno de los mejores cazadores de mariscales de todos los tiempos. Sin calificaciones, sin asteriscos, de todos los tiempos. Y no estaban equivocados. Los números lo respaldan. El ritmo sin precedentes lo respalda. El récord de la franquicia que aún se mantiene más de una década después lo respalda. Jacob Infante, quien había hablado con Smith en 2024, dijo que parecía estar en un gran lugar y estaba mentoreando a los novatos de la NFL en su adaptación a la liga. Esa es la versión de Aldon que las personas más cercanas a la situación estaban viendo, no el tipo de los titulares de años pasados, sino un hombre que había reconstruido algo, que había encontrado sentido en ayudar a la próxima generación a evitar las mismas trampas. Muchos creían que el nombre de Oden Smith estaba destinado a Canton, Ohio, la casa del Salón de la Fama del fútbol americano. Y tenían razón al creerlo. El argumento ni siquiera requiere un esfuerzo. Solo requiere que dejes que las 3 primeras temporadas se desarrollen a su ritmo natural. 33,5 sacks en 32 partidos. Un récord de capturas de los 49º que le pertenece solo a él. Una titularidad en el Super Bowl. Un Pro Bowl. Un All-Pro. Todo antes de los 24 años. Nadie más en la historia de esa liga comenzó su carrera de esa manera. La comunidad futbolística estaba particularmente conmocionada, con muchos señalando el papel crucial que desempeñó en una de las épocas más exitosas de la franquicia en el siglo XXI. Los años de Harbaugh. Los años en que los 49º eran el equipo más temido en el fútbol. Esos años tenían a Oden Smith en el centro de la defensa. Esa dinastía que casi fue no existiría sin él. No se han revelado detalles sobre las circunstancias de su muerte. Los 49º dijeron solo que fue repentino y trágico. 36 años. En el área de la bahía. Se fue un sábado sin previo aviso y sin ninguna explicación ofrecida al público. Le sobreviven miembros de la familia que aún no han hablado públicamente. Los 49º dijeron que la organización honrará la memoria de Smith en los próximos días y semanas. El dolor que surgió del mundo del fútbol en las horas posteriores al anuncio tenía una textura específica. No era solo tristeza por una carrera truncada. Era tristeza por todo lo que rodeaba a esa carrera. El talento que brevemente parecía ilimitado. Los años que se consumieron por la adicción y los problemas legales. El regreso silencioso a través de los Cowboys. Y luego la reinvención aún más silenciosa como mentor. Todo eso envuelto en 36 años. Todo eso se fue en una tarde de sábado. Aldon Smith no era una historia simple. Era un grande. Y la gente que lo vio jugar, que lo vio llegar a un mariscal de campo con esa explosión extraordinaria, que lo vio celebrar con esa sonrisa, lo sabía. Los homenajes no lo matizaron. No se anduvieron con rodeos. Simplemente dijeron lo que era verdad. Este fue uno de los grandes. Y el mundo es más pequeño por haberlo perdido. Descansa.